nosotros como pacientes, ¿no? Qué buena. Enseñar. Será. Ya. A ver, una de las cosas que tenemos que ver en radiología, ¿cierto? Cuando evaluamos, sobre todo miembros, que es lo que estamos viendo, hay puntos importantes que hay que darse cuenta. ¿Ya? Estos son algunos ejemplos de ello. ¿Ya? Cosas que debemos evaluar en una articulación. Este espacio de acá, ¿cierto? Ese es el espacio articular. En una radiografía que está bien tomada, qué sé yo, etcétera, etcétera, siempre se va a ver una línea articular. A veces por algunas disposiciones anatómicas obviamente no se va a ver una línea totalmente negra, totalmente radiolúcida, porque a lo mejor se va a interponer una cresta sagital o algo así. Pero va a tener una imagen, ¿cierto?, más radiolúcida que la del hueso en total, ¿cierto? Cuando nosotros tenemos pérdida de estos espacios articulares, estamos en presencia, ¿cierto?, de problemas de osteoartritis. Lo otro es que los bordes articulares siempre tienen que ser limpios. Y se fijan en esto, la articulación tiene un borde que debe ser, ¿cómo se llama? Romo. ¿Ya? Esa articulación debería haber sido así. Y lo que están viendo ahí es que esto es así y esto otro es así. Este crecimiento de los bordes articulares ocurre porque cuando una articulación está inestable, la articulación para otorgar más estabilidad empieza a aumentar, ¿cierto?, su superficie de contacto. Y ese crecimiento, ¿cierto?, de ese borde articular se conoce como osteofito. ¿Ya? Osteofito. Entonces es una imagen compatible con osteofito. Y ese osteofito lo podemos describir que está en el borde proximal de la apófisis extensor de la tercera falange y en el borde dorsodistal de la segunda falange. ¿Ya? Lo mismo y ahí es mucho más evidente, ¿cierto? Si bien hay un buen espacio articular, mira lo que hay ahí. ¿Ya? Eso es lo que se conoce como ring bone bajo. ¿Qué es lo que tenemos ahí? No sé muy bien, pero se nota. De hecho está indicado con las flechas y todo. ¿Arranillo? No. La ranilla está acá. Esta es una vista oblicua, que no se ve bien por la pantalla. A ver si hay otra más. Ya veamos esto que es más fácil. ¿Qué le llama la atención de esto? ¿Cierto? Obviamente ese fragmento, que es distinto al osteofito. El osteofito está adherido al hueso. Si está, podría ser describirse como una fractura tipo chi, pero generalmente la fractura tipo chi tiene hueso subcondral y cartílago articular, del borde articular. Lo que estamos viendo acá es una fractura, ¿cierto?, de la apófisis o de la apófisis piramidal o proceso extensor de la tercera falange. ¿Ya? Y ustedes se acuerdan por medicina que eso tiene una clasificación, los tipos de fractura en la tercera falange. No lo tengo acá, pero bueno. ¿Ya?
Si yo miro la tercera falange de arriba, ¿cierto? Tengo algo más o menos así. Y tengo, ¿cierto? Que los procesos retrosalen o palmares. Si yo tengo una fractura sin compromiso articular, es tipo 1. Con compromiso articular, es tipo 2, ¿cierto? Fractura sagital es tipo 3. Fractura de la apófisis piramidal, ¿cierto? O extensora, tipo 4. El número no existe. Tipo 4. Fractura conminuta, ¿cierto? Eso es tipo 5, si no me recuerdo. Y fracturas del borde solar son tipo 6. Bueno, eso está en la materia, igual está en algunas imágenes que voy a mostrar también. Entonces, cuando ustedes pueden hacer el diagnóstico, tienen que describir lo que están viendo, pero el diagnóstico final perfectamente pueden decir, por ejemplo, en este caso, como hay compromiso articular, que es una fractura tipo 2. Por eso se entiende en todos lados. Aquí en Hamburgo y en La Paz. Una de las cosas importantes en que nosotros hablábamos, ¿cierto?, que nos sirve la radiología en el casco para poder evaluar ciertos procesos, ciertas enfermedades de los caballos. ¿Qué vista es esa? ¿Cuál? ¿Cuál dijo? Lateromedial. Lateromedial, muy bien, ¿cierto? Porque es evidente que aquí está el casco. ¿Ya? Ya, entonces la vista lateromedial nos sirve para evaluar, ¿cierto?, la angularidad de la tercera falange en relación a la pared dorsal del casco. Por eso es que en las vistas lateromediales, para poder evaluar eso, en la cara dorsal ponemos un alambrito, un clavo, una bránula o algo así para poder marcar esto. Y esta distancia de acá, en un casco normal, es igual a esta distancia de acá, ¿cierto? No hay mayor angularidad. Cuando nosotros tenemos que ese paralelismo de la cara dorsal de la tercera falange con la cara dorsal, ¿cierto?, del casco se pierde, como en este caso, ahí tenemos lo que se conoce como rotación de la tercera falange. ¿Ya? Entonces, si tú miras esto, miras esta otra línea, es evidente que esta distancia de acá, ¿ya?, es muy distinta a esta distancia de acá, ¿cierto? El software veterinario, los libros de radiología digital te lo miden solo, pero si tienes una radiografía de las análogas con el corriente, lo tienes que medir tú para ver cuánto es con un compa. Esto es geometría básica. Esta distancia la mides acá, ¿cierto? Y como por ahí, ¿cierto? Esta distancia la vamos a poner X, es lo mismo, ¿cierto? Y de este punto tiras una línea en ese vértice y mides este ángulo. Y ese es el ángulo de rotación, ¿ya?, de la tercera falange. ¿Entiende? Entonces, ¿cuál sería el diagnóstico ahí? Rotación de la Tercera falange. ¿Cuál es la vista? lateromedial. Y ahí está, ¿cierto? Ahí está sin la medición con la medición. Hay algunas cosas que son patognomónicas en los cuadros de laminitis, ¿ya? Una de las, justo no se alcanza a ver bien ahí, pero la tercera falange, ¿cierto? Esto tiene que ser liso. En la laminitis muchas veces hay un aumento, ¿cierto?, en la imagen, lo que están viendo ahí, y esto es difuso. Eso tiene relación con el daño de las láminas, ¿cierto? Porque parece que las láminas de la tercera falange están adheridas a un periodo especializado de la tercera falange. Entonces, como eso está dañado, hay isquemia, etcétera, ese periodo se daña. Entonces se ve ese aumento de volumen como una zona de esclerosis ósea. Eso es típico en la laminitis también. Lo otro que también es un diagnóstico que tiene relación con la laminitis y también es un signo radiológico compatible con la laminitis, es este crecimiento. Se conoce como punta de esquí. ¿Ya? ¿Qué viste es esa? Ah, te lo digo. ¿Qué es eso? ¿Qué viste es esa?
un poco chueca, sí, pero Dorso palmar. un cabello chico. Hay una enfermedad que se llama osteoitis podal, que dan los potrillos muchas veces. Que todo esto se infecta, que es horrible, y a veces incluso da la meningitis. Es súper raro verlo, no sé para qué le gusta eso, si no, no va a en el colegio. Ya, ahora sí, eso. ¿Qué es eso? Profe, si da vuelta la pantalla. ¿Qué es eso? Está con las flechas. Esa vista está bien mal tomada, pero igual se ve lo que hay que ver, digamos. ¿Dónde están las flechas? ¿En qué hueso? La tercera. Tercera falange. ¿Y qué es lo que ven ahí? Escríbanlo con sus palabras. Un círculo negro, ¿cierto? Más oscuro. ¿Por qué será más oscuro? Porque es menos denso que el hueso, ¿cierto? Por lo tanto, lo podemos describir como se observa una imagen circular radiolúcida al centro de la tercera falange, de borde definido. Esa es la definición. ¿Y el diagnóstico cuál podría ser? ¿Ah? No, el canal vascular es más grandote, y son dos. Y el surco, en la lateromedial tú ves el canal que es uno solo. Y en la dorso palmar o algo así, tú ves la dos mitad. ¿Tiene algo que puede ser eso? ¿Eso debería ser como un hematoma? Sí, a veces el hematoma tiene ese aspecto, pero el hematoma no es tan redondito, más difuso. ¿Qué puede ser redondito que adentro tenga algo que sea menos de eso que el hueso? Que puede ser líquido. ¡Bien! Quiste óseo, común en caballos de salto, un cacho, eso duele, el paso emocional, pero muy complejo. Ya, ¿qué vista es esta? No han estudiado. Dorso palmar. Miércoles, ¿ah? Dorso palmar. Dorso palmar, muy bien, doctor. Dorso palmar. ¿Qué estructura es esta? Ahí se ven los canales, de hecho. Tercera falange. ¿Y esta de acá? Segunda falange, proceso extensor, todo eso. Las flechitas que están indicando acá, ¿qué podrá hacer esto? Anatomía, ¿se acuerdan? Anatomía. ¿Se acuerdan de la anatomía de la tercera falange? Hueso rudimentario. No. La tercera falange, ¿cierto? Es un hueso, pero está cubierta por las partes laterales y mediales, ¿cierto? Y hace caudal por un cartílago, que se conoce como cartílagos alares, ¿cierto? Dijimos en la primera clase que los cartílagos en una radiografía no se ven. ¿Por qué se están viendo ahí? Porque están calcificados. Bien, doctora. Calcificación de cartílagos alares, común en caballos viejos, o caballos sometidos a entrenamiento intenso, o estos caballos que andan ahí en una carretera, en la calle, cargando una cartera con 200 kilos de papa, y arriba va una señora de 100 kilos más, y el marido que pesa 180 kilos, y todo, y el pobre caballito ahí. Bien, ¿qué vista es esta? Para que se vea de esa manera. Acuérdense que para que se vea de esa manera, si tenemos acá, ¿cierto? Si tenemos la tercera falange aquí, ¿cierto? Tercera falange, ahí está con la segunda, etc. Para que se vea esto así, tengo que despejarlo de acá, ¿cierto? Y el rayo sale por acá. Entonces, para lograr esa vista, o el caballo pisaba acá, o yo le ponía la manito acá. ¿Se acuerdan? Ya, ¿cuál vista es entonces si viene de acá arriba y sale por acá abajo? No, si es dorso palmar, el rayo entra por aquí, sale por acá. Próximo.
siempre manda el eje dorsal, por tanto es dorso proximal, Palma de es ¿Cómo es? dorso proximal, palma distal. Dorso proximal, palma distal. Ya, ¿y qué verían ustedes ahí? ¿Qué me dicen? ¿Qué es lo que hay? No pesquen esta, ¿eh? Eso. Esta está más enredada. Vamos con algo fácil. ¿Fractura dónde? ¿De qué tipo? Sagital. Que sagital tiene que caer acá en el plano sagital. Aquí está todavía en la curva de la tercera falange. 1, 2, 3. ¿Qué tipo es? Tipo 2. Este es tipo 1 sin compromiso articular, con compromiso articular, sagital. Lean por ahí. Vamos a hablar de la radiología de la cuartilla. ¿Ya? No sale el título ahí, pero ahí sale. Vamos a ver más lesiones, la función semana y todo. Yo tengo un pool de lesiones bueno, pero estoy actualizando. Hay algunas que son muy difíciles y he aprendido que no tiene mucho sentido enseñar cosas muy difíciles. Lo importante es que aprendan, ¿o no? O enseñan cosas difíciles. Ah, tienen miedo. Ya. Vamos a hablar de la radiología de cuartilla. La cuartilla, ¿cierto?, es la zona que está conformada por la primera falange y la segunda falange, ¿cierto? La porción distal de la segunda falange está casi dentro del casco, pero la mayor porción de la segunda falange, ¿cierto?, está fuera del casco. ¿Ya? Es esta porción de acá. ¿Ya? En la zona de la cuartilla pueden ocurrir algunos problemas complejos. Disculpen. ¿Aló? ¿Aló? Sí, con él. Hola, ¿cómo estás? Bien, súper bien. Un poquito, estaba en clase. Sí, cortito. Opera el fluido, sí. Sí. ¿Ya? Ya. Ya. Sí, porque yo de hecho yo operé 2 caballos, nada, los otros 8, otros quedaron llenos. Yo sé que recién el sábado se le desocupan 2 peseteras. Sí. Y el domingo me llega otro caballo, pero ninguno. Pero mañana se deberían ir un par de caballos. Creo que tú llamas mañana tempranito. Tendría que hablarlo con el doctor Goich. No, pero háblalo directo con el doctor Goich. La senadera, la Lucy. ¿La Lucy? Ya. Ya. Sí. Claro, sí. O sea, hay cupos, sí, pues, pero debería desocuparse que se leerán mañana, creo yo. Sí. De hecho, insistimos. Sí. Ya, pues. Vale. Listo, que te bien. Ya. Entonces, sí, con los caballos, la gente mierda. Caballo, bueno, entonces, esa es la porción. Disculpen, pero es que estoy así en la vida de caballo. Entonces, esta estructura de repente pueden pasar cosas importantes.
En general vamos a ver algunas patologías que son bien comunes, que son algunas fracturas, problemas, ¿cierto?, de osteoartritis, como es este caso, ¿cierto?, etc. Pero es una zona que es relativamente sencilla de poder evaluar en algunas cosas. Se evalúa, generalmente los exámenes de locomotor y de miembros generalmente se evalúan con radiografía y con ecografía. ¿Ya? Bien, ¿qué es lo que va a conformar, por tanto, la cuartilla? P2, que es la segunda falange, como hablábamos en la primera clase, y P1. ¿Ya? Y esta sería la vista, si ustedes se la imaginan. ¿Qué vista creen ustedes que puede ser esta? La tenomedial, muy bien. ¿Y esta? ¿Cuál creen que puede ser? Dorso palmar sin la mano, dorso plantar sin la mano, ¿cierto? Bien. Las indicaciones de esta para tomar radiografía en la cuartilla, ¿cierto?, son claudicaciones originadas en esta porción, heridas penetrantes profundas. Los caballos, está descrito que la mayor cantidad de heridas que se hacen desde la caña para abajo, entonces obviamente ahí a nivel de la cuartilla pueden tener heridas bien complejas, a veces ingresando al espacio articular, al tricep, bien complicados, ¿ya? Una radiografía por eso. Aumentos de volumen también, aunque el cabello no esté poco, no sale ahí, pero también es importante una radiografía en eso. Bien, tenemos la vista lateromedial, en el cual el rayo, ¿cierto?, entra por lateral y la placa está por medial. ¿Estamos? Entonces, siempre que sea tangencial a la placa, etcétera, etcétera, el cabello quietito, bla, bla, bla. En la vista lateromedial vamos a tener esta estructura en general, ¿cierto? Segunda falange, primera falange. ¿Qué es lo que vemos ahí? En la paginita, la famosa página, salen descritos todas estas zonas. Hoy día les subo las clases que pudieron ver una cosa, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que es esto? Segunda falange. ¿Qué es lo que es esto? La primera. Acuérdense que esto generalmente, o sea, de hecho arriba articula con el tercer metacarpiano o tercer metatarsiano, ¿ya? En la vista lateromedial de la cuartilla lo que vamos a encontrar, obviamente, es, como decíamos, la segunda falange o P2, la primera falange o P1, ¿ya? Estructura importante que tenemos que tratar de visualizar. Obviamente procesos palmares. Acuérdense que si yo miro desde arriba, la tercera falange, ¿cierto?, tiene esta forma, o sea, la primera falange tiene esta forma. Estos son los procesos palmares, donde se insertan ligamentos importantes de los sesamoides. Esta zona que está acá atrás, ¿cierto?, los sesamoides tienen un ligamento, ¿cierto?, que baja uno de acá y otro de acá, y se inserta en la segunda falange, en esta zona de acá, que es la rugosidad donde se inserta el ligamento sesamoide oblicuo. Importante de ver, con un callo de salto, a veces hay fracturas por abducción de esa zona. Y los bordes articulares, como ya dijimos siempre, en toda articulación. En toda articulación. Luego tenemos la vista dorso-proximal pálmaro-distal. Ustedes dirán, pero ¿por qué no tomamos la vista dorso-palmar? Porque como acá los huesos, ¿cierto?, aquí está la segunda falange y acá está la primera falange, lo que yo estoy buscando es la angularidad para atravesar con el rayo a través de la articulación. Si yo lo hago así, la articulación, ¿cierto?, me va a quedar superpuesta. Por eso es que se toma siguiendo el ángulo de la cuartilla. Dorso proximal, pálmaro distal. ¿Ya? ¿Vamos? ¿Me siguen? ¿Sí? Sí. Andemos callados. Y esa es la vista. ¿Por qué? Porque aquí se ve bien lo que queremos buscar puesto. Fíjense esto. El que está acá es el espacio articular. Y esta articulación es muy importante de evaluar. Caballos corraleros, por ejemplo, por el movimiento que tienen, se pierde el cartílago articular. Puede haber colapso articular en que no se ve espacio articular. Eso es osteoartritis, doloroso. Se termina eso colocando una placa con unos tornillos porque el pobre caballito puede caminar. ¿Qué vista era esta entonces? Lo digo recién. Dorso proximal.
Palmar recto. Perfecto. Ya. Lo que vamos a ver, ¿cierto? Lo que está visto ahí es lo que vemos acá. Bueno, pues eso es el tensor de la tercera falange, qué sé yo. El espacio articular, forámenes nutricios, etc. En algunos casos, eso que dice ahí, de que se ve la cerneja, eso de ahí ven que hay como una manchita. ¿Se han fijado que los caballos, si ustedes lo miran, aquí está la partilla, ¿cierto? Aquí está el nudo, aquí está, bueno, el casco, y los caballos acá tienen pelitos, ¿se han fijado? Sí. Y acá muchas veces tienen un callo, como un callo. Cuando yo tomo la radiografía, se proyecta esta imagen en el hueso, ¿ya? Y es lo que se ve ahí. Que muchas veces han dicho, ¡oh, sería un tumor, osteocondroma! Ya. Los bordes de los huesos, ¿cierto?, tienen que ser siempre nítidos, netos, que se puedan ver bien, ¿ya? Que tengan una buena visualización. Básico, repetir ese concepto siempre. Ya. ¿Qué vista es esa? Bueno, ahí dice, dorso lateral, pálmaro medial. Con eso, ¿para qué creen ustedes que tomamos esa vista? Si tomamos la vista dorso lateral, pálmaro medial. ¿Qué estamos despejando con una vista dorso lateral, pálmaro medial? El margen lateral, ¿cierto? El margen lateral de la cuartilla. Y eso es lo que vemos, ¿cierto? Es una imagen chueca. Esto es normal, porque acuérdense de que acá hay un proceso palmar y acá está el otro proceso palmar, ¿cierto? Por tanto, esto se ve de esa manera. ¿Qué hueso es este? Segunda falange. ¿Qué hueso es este? Primera. ¿Qué es lo que ustedes ven ahí? Ah, lo está leyendo. ¿Qué encuentran de raro en la primera falange? Usted. ¿Qué encuentra de raro ahí? Profe, no es la articulación. Usted. Falta. ¿Cuál articulación? O sea, que se ve ahí. Claro. Abajo. Ahí. ¿Esta articulación es usted? Sí. En los animales jóvenes, ¿cierto? Ahí está lo que se conoce como la fisis de crecimiento. ¿Se acuerdan? Los huesos jóvenes. Entonces, en un potrillo, caballo joven, incluso hasta los 2 años a veces, se ven estas líneas. Porque la fisis de crecimiento, como tiene que ser ecodúctil que va creciendo, no tiene la misma consistencia que el hueso. No tiene la misma consistencia que el hueso, no la tiene. Entonces ustedes van a ver eso, ¿ya? Eso que es un caballo. De hecho, una de las cosas que se hace en los caballos de carrera, que parte de su entrenamiento tan chico, es que se toman radiografías dorsopalmares de campo para ver que la fisis de crecimiento esté cerrada. Y el caballo puede empezar con ejercicio intenso, si no tienen problemas de epifisitis y todo eso. Entonces esto no es una articulación, es una fisis de crecimiento. Esta es la articulación. ¿Ya? No se vayan a caer. Cosas que podemos encontrar en la cuartilla. Entesiopatías, primero, osteofitos, ¿cierto? Principalmente en lo que es la articulación, obviamente, interfalángica proximal, que es la articulación que conforma la cuartilla. ¿Ya? Es lo que veíamos delante, ¿cierto? Estos cachitos que crecen, esos son osteofitos. Entesiopatías, ¿qué es lo que es la entesiopatía? ¿Se acuerdan? Lo dijimos también. Que tiene relación con la formación de entesiofitos. Los entesiofitos es una calcificación, ¿cierto?,
de tejido blando de inserción. Entiéndase, inserción capsular, ligamentosa, tendinosa. No sé cómo es la articulación, hay inserciones capsulares, ligamentosas y en algunos casos tendinosas, se calcifican y eso se ve en la radiografía, ¿ya? Y para eso hay que diferenciar de lo que es un osteofito de un osteofito solamente por anatomía. Lo otro, luxación y subluxación. ¿Cuál es la diferencia entre luxación y subluxación? Patología general. Segundo año. Segunda, ¿no? Esta es una articulación, ¿cierto? Ahí está la articulación, que tiene un eje. La luxación, en la subluxación y en la luxación hay una pérdida del eje. La diferencia es la siguiente. En la subluxación pierde el eje pero mantiene en contacto las carillas articulares. En la luxación hay pérdida de eje y no hay contacto de las carillas articulares. ¿Ya? Bien, fracturas, comunes fracturas, ¿cierto? A nivel de, sobre todo, a nivel de primera falange. Segunda falange también son comunes, pero no tanto como las de primera falange. Generalmente se solucionan con poniendo unos tornillos y ring bone, que no es otra cosa, ¿cierto?, que la enfermedad de generalidad articular o osteoartritis con osteoartrosis, ¿cierto?, por consecuencia de las articulaciones interfalángicas, ya sea proximales o distales, alto o bajo, con componente articular o sin componente articular. ¿Ya? Lo que tenemos ahí ya lo habíamos visto, que es lo que es lo mismo que vimos acá, pero ahora lo estamos viendo acá. Esto es un osteofito, ¿cierto?, del borde dorso proximal de la segunda falange. ¿Qué tenemos ahí? ¿Cuál cosa es este? Segunda falange. Acá se fijan que hay una formación, ¿cierto?, que se está clasificando esto como un entesiofito, porque acá hay una zona de inserción por anatomía. ¿Qué se inserta aquí en la segunda falange? Toda esta zona de acá y por allá. No, flexor superficial. Y también hay una clasificación de ligamento. ¿Qué es eso? ¿Qué cosa es este? Primera falange. Hablamos de esta cuestión. ¿Qué es lo que hay ahí? Aquí se ve el hueso que está neto, pero aquí hay un fragmento, ¿cierto? No, esta es la primera falange. Primera falange. Allí en la cara palmar de la primera falange hay una porción rugosa donde se inserta el ligamento oblicuo de los sesamoides, ¿se acuerdan? Yo les dije que a veces cuando hay una tracción puede haber una fractura por abducción. La fractura por abducción es cuando el tejido blando que está inserto, ¿cierto?, tracciona, y al traccionar sale un pedazo de músculo. Es una fractura por abducción. Entonces lo que está haciendo el ligamento acá, y generalmente esto pasa cuando el caballo hay una hiperextensión, por eso pasa en caballos de salto. Caballo salta y cae y se vuelve el pedazo de músculo. Por tanto, ¿qué es lo que es eso? Diagnóstico. Fractura por abducción ¿Fractura por abducción de dónde? del ligamento de los sesamoides. La fractura de la porción rugosa de la zona de inserción del ligamento. Porción rugosa de la... De la zona de inserción del ligamento cruzado del sesamoide. Ya. ¿Qué ven acá? ¿Qué hueso es este? Primera. Perfecto, ¿y este? Segunda. Ya, esta es la articulación interfalángica proximal. ¿Qué es lo que sería eso?
tenemos crecimiento óseo, pero que no está al borde del hueso. El que está al borde del hueso es un osteofito. Si no está al borde del hueso, ¿qué es lo que es? Un entesiofito, por tanto hay una entesiopatía. ¿De dónde? ¿Qué es lo que se inserta ahí? ¿Se acuerdan? Que es doble en el caballo ahí, como una Y hacia abajo. Dale, más. Los ligamentos colaterales, ¿se acuerdan? ¿No? Tienes que repasar la anatomía, porque si no va a estar bien jodido. Estamos viendo ahora cosas, huesos y cosas que son realmente sencillas, pero cuando lleguemos al carpo, lleguemos al tarso, cuando veamos ecografía, repásenlo, no es que se lo sepan de memoria, pero ya tienen una idea. Yo los voy a ayudar. Tranquilo. Pongan su parte. Ya, existen distintos tipos de fractura en la cuartilla y también están clasificadas, no los voy a rellenar con números de clasificación y todo, pero esto puede ocurrir de distintas maneras y esta clasificación existe en todos lados. ¿Ya? Por ejemplo, ¿cómo definirían ustedes esa fractura? ¿Cómo la definirían? Fractura sagital de la segunda falange. Va todo bien, pero lo echó a perder al último. Ah, no de la segunda. ¿Qué hueso es este? ¿Qué huesos son? Los sesamoides. Los sesamoides están detrás de qué hueso? Ah, de la primera. Sí, de la primera, aquí está la primera, aquí está la segunda. Fractura sagital incompleta, porque no llega al otro cabo articular. Fractura sagital incompleta y primera falange. Buen pronóstico quirúrgico, y minutos. Lleva 5 minutos. A 2 centímetros otro. Listo. A mí. Eso no sirve mucho. Tampoco. Ese caballo después corrió y todo así. Ya. ¿Qué hueso es este? Primera falange. ¿Qué pudo pasar ahí? ¿Una fractura de qué? ¿De qué porción? Proximal. Sí, pero ¿de qué porción del hueso? De la epífisis del. Más específico. ¿De qué porción anatómica del hueso? De la apófisis palmar de la primera falange. Una de las dos no está marcada su lateral o medial, pero alguna de esas dos. Alcanzamos. Lo vieron delante es eso. ¿Se fijan o no? De hecho, aquí me están preguntando cómo quedaría si se opera. Yo creo que más o menos no va porque no hay mucha superficie articular. Mira, es una pata. Tienes la pata izquierda, la vista lateromedial. Esa es la dorso lateral, pálmaro medial oblicuo. Por tanto, si es la dorso lateral, ¿cuál apófisis palmar es? ¿La lateral o la medial? Mira.
una fractura completa, ¿cierto? En espiral y qué sé yo. Desaparece. Uno trabaja tanto esto y después hay que andar buscando con un pago de que pague esto. Los caballos no te vayan. Bueno, pero para que les quede claro de qué es lo que era, porque la otra radiografía no era muy buena. En cuartilla en general lo que se ve es eso, no es más que eso. Y después vamos a ver cuando veamos otras cositas, ¿cómo se llaman? Los espacios articulares. También una clasificación de eso. Vamos a hablar un poco de la radiología del nudo. Del nudo. El nudo está conformado por ¿qué huesos? ¿Por qué huesos, doctor? ¿Por qué huesos? Te digo todo. ¿Qué conforma la caña? El metacarpo, ¿cierto? ¿Quién dijo metacarpo? ¿Saben qué es metacarpo? Excelente. Metacarpo. Y en la pata del metatarso, ¿cierto? Y por atrás el metatarso y el metacarpo, ¿qué es lo que tiene en la parte distal? Los sesamoides. Dígalo con propiedad. Los sesamoides. Y si se equivoca, da lo mismo, si usted está aprendiendo. Tranquilo. Y después acá abajito, ¿qué hueso tenemos? La primera falange. Por tanto, el nudo es la articulación metacarpofalángica. ¿Cierto? Perfecto, queridos alumnos. Alumnos quiere decir sin luz. ¿Sabían eso? Es mejor decirle Qué triste. Sí. el alumno. Y claro, se dice que el alumno no tenía luz, no tenía la luz del constante. Unos apagados. En realidad, alumnos como medio creativos. Estimados futuros colegas. Somos veterinarios ya, ¿qué dice? Ya. A todo esto, un perro mordió a un cabro chico. Y en la radio he escuchado a todos entrevistas. Y la entrevista entrevistaron a un animalista y a un gallo que como que cría perros y que es como psicólogo de perros. ¿Por qué no entrevistan a un veterinario etólogo cuando alguien así? Qué terrible, ¿no? Bueno, los periodistas. Ya, las indicaciones para las radiografías de nudo. La ubicación es focalizada en esa zona, ya sabemos por qué es esto, heridas penetrantes y examen de precompra. Es la articulación del nudo, una articulación que sufre mucho estrés, por tanto sufre muchas lesiones, independiente de la disciplina. Obviamente que en caballos de salto y corralero a lo mejor es donde más lesiones pueden haber, pero también en caballos de carrera, que se es aquí ya hay mucha superposición a veces de imágenes, se empieza a complicar. Entonces, liberen el cerebro, porque van a ver una imagen bidimensional, pero en el cerebro cámbienla a tridimensional. ¿Ya? ¿Me van siguiendo? Excelente, colegas. Vamos con esta vista que es la más común, la más fácil, que es la vista lateromedial. ¿Cuál vista es? Lateromedial. El rayo entra por lateral y la placa está por medial, ¿cierto? Perfecto. Y es así como se ve la articulación del nudo. Lo que tenemos acá, ¿qué hueso es? Metacarpo en el caso de la mano, metatarso en el caso de la pata. Y este hueso que tenemos acá es la primera falange. Estos huesos que tenemos acá es los sesamoides, ¿ya? Si ustedes se fijan acá, está este borde, ¿cierto? Que es bien radiopaco y después viene un bordecito que es más radiolúcido. Eso se debe porque si ustedes miran, ¿cierto? Desde arriba, si pudieran mirar esto de arriba, de hecho hay una lista para mirarlo, están los cóndilos del metacarpiano, ¿cierto? Acá están los cóndilos del metacarpiano y hay una cresta intercondilar.
Entonces lo que están viendo acá es la cresta intercondilar. ¿Ya? Perfecto. Entonces se ve perfectamente también el espacio articular. Segundo, aquí estás viendo los sesamoideos. Ves un sesamoide, ¿cierto? Que está aquí. Y ves un sesamoide, ¿cierto? Que está acá, que se ve más grandote. ¿Cierto? Según, esto es una vista lateromedial. Según lo que explicamos en la primera clase. ¿Cuál es el sesamoide lateral y cuál es el medial? ¿Se acuerdan o no? Magnificación de imagen. Una imagen, mientras más cerca, un objeto, mientras más cerca de la placa radiológica, la imagen es más definida y más compacta. Mientras más lejos se magnifica la imagen porque da una sombra en la radiación. Por tanto, si esta es una vista lateromedial, el rayo entra por lateral, la placa está por medial. Por tanto, el sesamoide que se ve más pequeño es el que está más cerca de la placa. Por tanto, es el sesamoide medial. Y el que está más lejos de la placa, que es el lateral, es el más grande. Por tanto, este grandote, ¿cuál sería? Lateral, y el más chiquitito, medial. ¿Me va quedando claro? Perfecto. Vamos a hacer un break. Pero tiene una Amazona, vaya como muy impresa.